está, bueno, Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, que pidió la renuncia del titular del ANSES. Este es el tema. Cuarentena, uno de los objetivos centrales, proteger a la población más vulnerable en el medio de la pandemia, a los adultos mayores, y sin embargo hoy colas, pérdida absoluta del distanciamiento social, jubilados en riesgo de contagio. Bueno, estamos con Eugenio Semino, el hombre que pidió la renuncia de Alejandro Banoli, el titular del ANSES. Muy buenas tardes, Eugenio, muchas gracias por atendernos. Nosotros no, si se le caía Semino. Lo escucho un poquito lejos, a ver. Hola, hola. Hola, ahí sí. Eugenio, bueno, ¿cuál es el argumento para pedir la renuncia de Banoli? Bueno, es simplemente lo que hemos visto los argentinos, esta imagen dantesca de miles y miles de jubilados, pensionados, discapacitados, pasando una noche a intemperie para poder cobrar su mensual del mes de marzo, que se le estaba negado, imposibilitados de hacerlo, desde el 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena, y que estuvieron estos 15 días esperando que el Estado solucionara la situación, que les diera alguna forma de percibir, y que por otra parte les generó un gravamen enorme en términos de su vida cotidiana, ya que sabemos que los saberes son muy magros, que apenas cubren parte de las necesidades básicas, así que se tuvieron que endeudar, tuvieron que pedir a familiares, tuvieron que pedir a vecinos, y esto llevó a, bueno, a la crónica ya anunciada de lo que pasó. Solo no se enteraron que iba a pasar esto los funcionarios del área, que durante estos 15 días, en lugar de generar un esquema de pago rápido, de acercarle al jubilado el dinero de alguna forma, estuvieron hablando de cambios culturales, de que la tarjeta que le iban a mandar, que la billetera electrónica, que el home banking, términos que por condiciones etarias, culturales, a veces los que no accedieron a esa herramienta no lo conocen, no tienen por qué aprenderlo en horas. Y bueno, vimos y sufrimos un hecho que creo que es el más importante, que es funcionarios del Estado obligando a que aquellos que más tenemos que cumplir la cuarentena, que somos los mayores, la tengamos que violar para poder subsistir. Es un verdadero disparate, ¿no? Ahora, Eugenio, bueno, hay muchas preguntas que surgen. Por un lado es en este trabajo coordinado que intenta, con el que insiste el Gobierno Nacional, de tener la función rectora de la estrategia contra el coronavirus. ¿Alguien del ANSES, alguien de los sectores que fijan políticas públicas que afectan a la tercera edad, se comunicó, por ejemplo, con usted, que es un conocedor de ese grupo de personas? No directamente. Nosotros hicimos el planteo el mismo 20 de diciembre sobre la situación que se generaba, y obviamente somos defensores, difusores, e inclusive intervengo en todo lo que tiene que ver con políticas sanitarias en relación con la pandemia y todo lo referido al adulto mayor. Sí. Por lo cual, digo, desde ese ángulo, y las cosas están muy claras, acompañamos cada una de esas medidas. Lo que no hace a que esto aparezca
como coordinado con el resto de las áreas del gobierno, que a uno le son ajenas. Es decir, Porque lo que planteo es, usted conoce bien el grado de vulnerabilidad y el tipo de cultura que manejan los adultos mayores, muchos de ellos reacios a los trámites electrónicos, a los trámites digitales, o, bueno, reacios o, aunque quieran aprender, no lo logran, no están acompañados lo suficientemente, están muy solos. Es decir, en esas características de esta población tan particular, hay mucha información estadística que debió preverse de alguna manera. Pero sin lugar a dudas, mire, es sentido común puro. Los miles que hoy fueron a cobrar iban a ir cuando se abriera alguna ventanilla porque estaban desesperados. Claro. Por lo cual había que generar condiciones previas que evidentemente con el sector que tiene que interactuar el Estado no es un sector fácil porque los banqueros no lo son. Buscan su utilidad, ganaron y ganan mucha plata a costa de los jubilados porque manejan ese dinero, claro, que lo tuvieron 15 días depositado en sus arcas, pero al margen de esto... Es decir, que hay responsabilidad del Estado, del gobierno, pero también del sector bancario. Así es, lo que tal vez debía haberse incluido como actividad esencial la bancaria. Claro, esa es una gran pregunta, ¿no?, que se instaló en la opinión pública en las últimas horas. ¿Por qué se ha incluido como actividad esencial, por ejemplo, la ferretería, que podría ser ante una emergencia de plomería o algo así, pero no la bancaria, que ha dejado, bueno, a personas que se manejan con efectivo y con la cultura del cajero real, de persona real, quedaron muy solas, ¿no? Efectivamente, así que esperemos, porque inclusive el haber obligado al sector más vulnerable a romper la cuarentena, a violar la cuarentena, si se quiere, claro, y haber haberse dado esto en una circunstancia que inclusive hasta ni el clima ayudó. Anoche fue una noche muy fría para lo que veníamos viviendo. Los jubilados, los pensionados estuvieron a la intemperie, sin un baño, sin un asiento. Hubo situaciones de desmayos de personas grandes, de personas, por ejemplo, un señor con una traqueotomía, situaciones de enorme injusticia, gente haciendo colas por hora, y cuando una sucursal llegó al número 500, cerró las puertas y dejó a muchísima gente afuera. Realmente situaciones muy dramáticas, ¿no? Inclusive, exactamente, esas condiciones que han vivido, tal vez hagan que mañana pasado haya uno que resfríe, otro que tos, otro que tenga un dolor de garganta, cosas que si hubieran pasado el año pasado, nadie les daría demasiada importancia. Claro. Tomaríamos una aspirina, pero hoy todos esos malestares se relacionan con la posibilidad del coronavirus o agravan en el caso de que no tengan no sean síntomas de coronavirus, pueden agravar las condiciones en las que esa infección se puede dar. Eugenio, ¿qué responsabilidad tienen los sindicatos de bancarios? El sindicato de los bancarios. Recién en otro medio me crucé con el secretario general de la bancaria en un diálogo, y él señalaba que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad y que son el sector representante de los bancos quien no ha sido accesible a generar otras formas de pago y facilitar los medios para que esto así ocurra, y que ellos estaban a disposición. Así que si no fueron en este juego los bancarios, si no fueron las víctimas de los jubilados, es un tema relación banqueros, Estado banqueros. ¿El Banco Central le atribuye alguna responsabilidad al Banco Central en la medida en que hay regulaciones que los bancos deberían respetar y se pudo haber regulado? Porque esto va a seguir, digamos, esto que sucedió hoy va a repetirse todos los meses cuando los jubilados tengan que cobrar en el medio de un año que se presenta con, por lo menos en las hipótesis que se manejan en distintos países del mundo, con cuarentenas que vuelven cada tanto para regular la transmisión
del virus. Sí, esto es de largo aliento y sobre todo para nosotros los adultos mayores. Claro. Por lo cual hay que tomar esta lamentable experiencia para modificar todas estas conductas. Es decir, es necesario, primero, que se comprometan a los bancos, que se declare actividad esencial, que se establezcan cronogramas de pago, que muchas más sucursales bancarias, porque acá son pocos los bancos, son pagadores. Claro, pocos bancos y pocos empleados dispuestos en el operativo. Exactamente, y planteles que se vieron disminuidos a partir de gente que no puede ir a trabajar porque tiene enfermedades prevalentes, porque tiene más de 60 años. Bueno, todo esto implica que hay que agregar bocas de expendio de esa mensualidad. Horarios extendidos también, porque además fueron horarios más reducidos los que se pusieron en juego hoy para recibir a una afluencia de personas mayores muy ávidas en busca del dinero. Así es, inclusive vamos a tener presente para el sur de los 10.000 pesos, se inscribieron personas. Claro, ¿se inscribieron cuántas personas, Eugenio? Porque lo perdí en la comunicación. 11 millones. Claro. Bueno, luego es una limpieza del padrón, serán 5 o 6 millones. Bueno, es un equivalente a los jubilados, que son 6 millones. Claro, otra vez vamos a tener cuellos de botellas en los cajeros, peligrando la cuarentena. Realmente una situación delicadísima. Estamos todos encerrados, intentando estar encerrados para cuidarnos a todos y finalmente las personas más vulnerables son expuestas por las imprevisiones del Estado, del Gobierno Nacional. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio Semino, por estas precisiones. Veremos entonces cómo avanza esta organización, si mejora con el correr de los días. Eso aspiramos todos, así que esperemos que se pueda resolver. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nos vamos a Carla Ricciotti con nuestro móvil en San Justo. Muy buenas tardes, Carla. Luciana, buenas tardes. Bueno, sí, esta es la situación que se vio hoy en las imágenes tan terribles desde muy temprano, ¿no es cierto? Miles de personas que se lanzaron a las calles, miles de personas que estaban en el cuadro más vulnerable ya determinado por la OMS, ¿no es cierto? Que decía, los mayores de 60, de 65 años no tienen que salir a la calle. Hoy toda esa cuarentena se rompió, estuvieron todos en las calles, porque si bien se había abierto los bancos, se había anunciado que las sucursales se abrían para el pago de jubilaciones, pensiones y para aquellos beneficiarios de asignaciones, lo cierto es que todos los que no tenían tarjeta podían ir hoy a las entidades bancarias. Pero evidentemente son muchos que a pesar de tener quizá la tarjeta, nunca la activaron o se les desactivó en intentos fallidos por tratar de utilizarla en diferentes cajeros. Bueno, hoy las imágenes fueron terribles. Hoy está ahora, en estos momentos, acá en San Justo, en donde estamos nosotros. Está siguen las colas ahí, entonces, Carla, siguen las colas ahí. Sigue acá, sí, acá siguen las colas y te diría hay por lo menos 2 cuadras y media, porque sigue por la calle Irigoyen, que es donde estamos, la fila para más adelante y cruza la otra calle también. Lo cierto es que acá lo que se hizo es, en un primer momento, como estuvo desbordado de gente, se empezó a atender a la gente que iba llegando por orden de llegada, valga la redundancia. Bueno, después se pensó en empezar a repartir números. Se repartieron 500 números. Vos imaginate cuando sale alguien del banco a repartir números, todos se amontonaron en la puerta. Fue caótico realmente. La calle tuvo que ser cerrada al tránsito, están los patrulleros cortando el tránsito, ahora está mucho más tranquilo, reitero, ¿no? Y la gente de la municipalidad que trató de colaborar para contener toda esta situación, vienen y pusieron sillas, reparten alcohol en gel entre las filas con la gente que está haciendo la cola. En esa vereda, Carla, en esa vereda vemos un mayor distanciamiento social que en la vereda anterior, que se veía cerca de la esquina, gente demasiado cerca una de otra, ¿no? Porque aquí lo clave es... Sí, en la otra cuadra están... Por ejemplo, en Estados Unidos, que hoy es el epicentro de la pandemia en el mundo con la cantidad de casos de contagio que tiene,
es central, la discusión es que es central mantener esa distancia de 1,5 metros, 2 metros, y cuando esa distancia no se puede mantener porque, bueno, en la cola del supermercado o en el momento de la compra en las góndolas, la recomendación empieza a ser, dentro de las autoridades de Estados Unidos, usar barbijos caseros. No vemos ni una cosa ni la otra, se ha perdido la distancia y tampoco vemos barbijos caseros que en algunos países ya los empiezan a recomendar. Sí, bueno, acá las consecuencias de lo que pasó hoy se van a ver dentro de 10, 15 días, ¿no es cierto? Lamentablemente va a ser así. Y eso asusta. Acá mucha gente estaba, Luciana, con barbijos, mucha gente que no, también obviamente, bueno, acá todos los que tenemos de frente acá en la cola no están prácticamente ninguno con barbijos, pero no solamente poniendo en riesgo y de manera obvia la vida de los adultos mayores o la salud de los adultos mayores, la gente que está tratando de colaborar, los policías, toda Claro. gente que quedó en medio de toda esta muchedumbre de gente apiñada, obviamente sin respetar ningún tipo de distancia social. Se hace lo que se puede, pero las consecuencias de esto las vamos a ver lamentablemente y esperemos que no sean tan terribles, ¿no? Pero acá gente que vino desde muy temprano y acá, como te decía, Luciana, repartieron números, repartieron 500. Cuando se terminaron esos 500, seguía habiendo muchísima gente, dijeron vamos a repartir 250 números más. Claro. Y son 750, un poco más, de personas las que van a atender hoy. Van Todas las por el personas 510 aproximadamente. Carla, ¿todas las personas que están en la cola tienen un número, van a ser atendidas? Todas las personas que están acá tienen que ser atendidas, por eso no hay horario de cierre Ajá. especificado para hoy acá en este banco, que este banco atiende prácticamente y de manera exclusiva todas las que sean operaciones de ANSES, ¿no? Bien. Bien, nos A ver, acercamos vamos a ver si a podemos alguien, Carla, a ver si Sí. nos cuenta su experiencia. Justo está avanzando la fila, vamos Lo a ir un vemos. poquito más atrás a ver si podemos hablar con alguien. Bueno, una fila un poco más ordenada y Que- distancias mejor mantenidas. Sí, mucho más ordenada y te decía antes, bueno, pusieron también sillas para que la gente se vaya sentando, trajeron algunos baños químicos. Acá ves cómo está avanzando la fila, llaman desde la puerta del banco a alguna serie de números y pasan más o menos de a 15, 20 personas en la parte de adelante, ahí manteniendo la distancia prudencial, y después los otros quedan ya en esta cuadra. Señora, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo hace que está acá esperando? Ya hace como 2 horas que estamos acá. 2 horas. Sí, De la mañana. sí. ¿Desde qué hora ustedes? 10 de la mañana. Perdón, repetime. De las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, o sea, mucho más de 2 horas. ¿Y por qué tuvieron que venir hoy? ¿No tienen tarjeta ustedes? No tenemos tarjeta. No tienen tarjeta. Soy yo lo que tengo que cobrar, pero no. Usted tiene que cobrar. Se me atragó la máquina, la tarjeta. Claro, esto es lo que decíamos antes. Hay gente Sí. que no sabe cómo usarla, la terminó perdiendo la tarjeta o No, se le pero inhabilita. La mía ya estaba vencida y no tenía el clave, Sí. la clave, Claro, por eso. Carla, no tenía que venir a cobrar. Carla, ¿le Y podés sí, preguntar a la claro. señora Sí, Luciana. si por Tengo ejemplo, que se hacer los aceptaría... trámites ahora para la tarjeta, porque Claro. me quedé sin la tarjeta. ¿Le podés preguntar Sí, a la sí, señora yo si estaba aceptaría... Por ventanilla y por cajero rápido y de repente Te escucho, pasó. Luciana, decime. A Si ver, la a ver, señora vamos a aceptaría, preguntar, por a ver, ejemplo, la Luciana. ayuda de si un voluntario desde el gobierno se acercara a enseñarle a usar el cajero o se ofreciera para hacerle el trámite, un voluntario oficial, con todos los cuidados ¿Usted de seguridad. aceptaría, señora, la ayuda de algún voluntario o alguien que se ofreciera, quizás sea del gobierno, o de alguien que la pudiera ayudar para manejar el tema de la tarjeta en el cajero y poder evitar hacer estas filas? Tenemos que avanzar. Y no sé, señorita. Porque Claro. tengo a mis hijas que me ayudan. ¿Sus hijas la pueden ayudar? Sí, gracias. Bueno, gracias a Le usted, agradezco señora, mucho. muy amable, gracias. Bueno, a ver si podemos hablar con alguna otra persona. A ver. Señora, ¿hace mucho que está esperando? De las 8 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Se pudo sentar en algún momento? No, ¿Le trajeron agua? sí. ¿Cómo vive esta situación? ¿Le da un poco de miedo? No me da miedo, me da indignación la ineptitud que tienen para organizar semejante cantidad de gente. Ujú. Tendrían que pensarlo por orden numérico donde termina el documento, informar bien, así como mandan mensajitos de propaganda en el teléfono, manden a los jubilados en el teléfono. Tal día venga el que termine en tal y tal número. Sí. Y eso sería una mejor solución. ¿Usted cuántos años tiene, señora? ¿Le puedo preguntar? 73. 73. ¿Y venía cumpliendo el aislamiento? ¿Trataba Me de tejí cuidarse? este saquito mientras estaba en cuarentena. Mirá si no lo cumplí. Enterito me lo hice.
Y ahora es como que queda desperdiciado todo eso. Pero bueno, esperemos que... Carla, preguntale a la Mira, señora ahora cuando haya que venir a cobrar a fines de mes, el mes de abril, Sí, va a pasar lo mismo. sí. Y sin cobrar no se puede estar. Es lamentable. Te escucho, Luciana, decime. No, es una señora con una actitud muy proactiva. Preguntale por qué no usa medios online o la tarjeta de débito. ¿Usted tiene tarjeta de débito, señora? ¿Usa la tarjeta de débito? No tengo tarjeta de ¿No débito. tiene? No, porque hay una simple razón. Uno busca precios y hay almacenes o verdulerías donde vos conseguís y no tienen Claro. para que vos le pagues con Y débito. nunca la habilitó. No. Siempre vine yo a cobrar. Bueno, ahora pasó esto. Sí. Y a lo mejor lo ofrecen por correo, qué sé yo, por ahí se les ocurre mandarla. Así como me mandaron la tarjeta del PAMI, por ahí me pueden mandar una tarjeta. Pídala ahora. Cuando hable con el cajero, pídale que le tramiten la tarjeta de débito. Ahí Bueno, le voy está. Así a ya se pedir. evita todo esto. Bueno, Gracias, señora, a cuidarse. Bueno, ¿ves la situación, Sí, Luciana? vida Es un real, poco ¿no? esto, Vida ¿no? de personas de carne y hueso, personas que además quieren, con muchísima sabiduría, entienden completamente la situación y querrían una solución mucho más inteligente. Sí, totalmente. Hay gente que no sabe, que dice, si nunca la necesité, me arreglé con comprar en el almacén del barrio o algunas ofertas que puedo pagar en efectivo. No, pero es Inclusive una lo que realidad, pasa- ¿no? En los barrios es una realidad. Muchos, en barrios más apartados, fuera del centro, de los centros urbanos, los pequeños comerciantes a veces no aceptan tarjeta de débito, aunque deberían, no lo hacen. Entonces, bueno, los jubilados de esas zonas no están acostumbrados a usarlas como medio de pago. Es decir, son realidades de una Argentina muy precarizada en algunos sectores. Es así, es así. Lamentablemente toda esta situación se vio más que nada en el conurbano porque nos decían algunas personas que estaban acá asesorando a los jubilados que en la capital, si bien se vieron varias colas también, filas largas de gente para cobrar en los bancos, hay mucha gente, hay mucha más gente bancarizada, mucha más gente que está acostumbrada quizá a usar la tarjeta de débito. Entonces es como que eso se alivianó un poco. Claro. El tema de que salgan todos masivamente a la calle. Pero en el conurbano, inclusive en el interior del país, hoy lo que se vio realmente fue lamentable, ¿no? Preocupante. Y mucha gente Bien. preocupante, totalmente. Muchas gracias, Carla. Bueno, la preocupación del día, en época de pandemia se quebró la cuarentena y no por voluntad de la gente, sino por falta de previsión del Estado, un Estado ausente en estas circunstancias. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Entender puede ser un dolor de cabeza,